Control. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paz? Claro que sí. Pongo la grabación. Bien. Dios les bendiga, muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar esta clase número 7 de la materia Nuevo Testamento uno, en específico los Evangelios. Aprovechando, pastor Patrick, si usted nos puede guiar con la oración de inicio, de apertura. Claro que sí. Adelante. Buenas noches a todos. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por este tiempo que vamos a recibir de bendición, por este tiempo en que seremos llenos, Padre, de tu palabra, de tu conocimiento, y permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos recibirla y atesorarla en la tabla de nuestro corazón. Gracias, Señor, eh, por este tiempo que vamos a tener, por el pastor David, Señor. Guíalo, Señor, y gracias por su vida, Señor. Por todos los que estamos ya reunidos, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Les comentaba la vez anterior de que tocar los evangelios o cualquier otro libro de las escrituras, para estudiarlo llevaría mucho tiempo, pero quizá me tome más de lo debido en cuanto al Evangelio de Mateo y en otros cursos, otros grupos, si logré avanzar en ese Evangelio que en específico mi materia es más los Evangelios sinópticos, son los tres primeros, pero bueno, esto no quita también de que a veces en ciertos temas veamos cosas importantes, tanto en cuestión bíblica, cuestiones que estamos pasando, en las cuales también tenemos que ponerlas por práctica, y de tal manera que pues no voy a terminar esto del Evangelio de Mateo, pero hoy quiero empezar con algunos datos específicos o que son también muy relevantes en cuanto al que estudia la palabra del Señor, del Evangelio de Marcos. Hablamos que esos tres primeros sinópticos tienen mucha información en común, y hoy vamos a ver ciertos datos de este Evangelio de Marcos. Bueno, empezamos. Hablamos acerca de este Evangelio en específico, su autor Juan Marcos. El tema, por si se le pudiera también dar un tema a este libro o al contenido: el conquistador, poderoso y entre paréntesis siervo, ¿verdad? Bueno, hablamos de Jesucristo, el personaje principal. La fecha aproximada es en los años 50, 60 después de Cristo, y como hablamos en las primeras clases, este evangelio va dirigido al pueblo romano. No exclusivamente, pero hablemos en los datos que vamos a tocar también hoy, de ciertos puntos en los cuales, por eso muchos dijeron, ¿verdad? Fue dirigido a este pueblo, aunque nosotros entendemos que es para todos aquellos ahora que conocemos al Señor y aquellos que vendrán también al Señor. Hablo acerca un poco del autor, algunos datos. Dice: las más antiguas copias de este evangelio son anónimas y no hay mención del autor dentro del mismo evangelio y de las copias. Con todo, hay evidencia externa suficiente para justificar la antiquísima tradición de que su autor era Juan Marcos, primo de Bernabé, como dice Colosenses 4:10, que está a nuestra derecha, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, aquí escribió Pablo, haciendo referencia entonces que Marcos o Juan Marcos era sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibido. Entonces, entendemos un poquito más acerca de este autor, aunque se menciona aquí de manera externa, y vamos a ver un poco más de su biografía. Habla también que Juan Marcos fue compañero de apóstoles y conocido por varias referencias directas a su persona en el libro de los Hechos y en las epístolas, en este caso de Pablo. Bueno, hay un dato curioso que presta algún apoyo a la hipótesis de que Juan Marcos tendría un conocimiento especial de los últimos acontecimientos del ministerio del Señor en la tierra, ya que solo Marcos relata el incidente que el mancebo, o un joven que estuvo presente durante el prendimiento de Jesús en el huerto, y quien, cuando le quisieron prender, huyó desnudo, dejando la sábana en que estaba envuelto en las manos del Virgen. Y la cita es Marcos capítulo 14, versículos 51-52. Y hablamos también en su momento de que
Es algo curioso cuando uno va leyendo, en este caso, este capítulo, de repente se insertan estos dos versículos, hablando de este joven, ¿verdad? Que apareció, que lo prendieron, pero dice que iba con una sábana, de tal manera que, pues él pudo escabullirse y salió desnudo. Entonces, si eran todos escritores, estudiosos, llegan quizá a estas hipótesis o conclusiones que probablemente siendo este joven alguien muy cercano a los apóstoles, aunque no fue uno de los apóstoles, y siendo el autor de este evangelio, entonces, de manera así un poco escondida o misteriosa, ¿verdad? Pues se habla que fue el mismo entonces Juan Marcos quien era este joven, que es el único evangelio que relata este hecho muy en particular. Entonces, de ahí sacan estos datos de que probablemente fue entonces Juan Marcos el autor de este evangelio. Y no solamente es el único dato que podemos tener, hay muchos más datos externos. Dice, no parece que el incidente añada nada esencial a la narración general, pero no podemos imaginar por qué Marcos lo relatara si no le interesara personalmente. De ser el mancebo de referencia, se confirmaría la impresión de que el autor del Evangelio se llama muy cerca de los magnos acontecimientos que narra. Hablamos también en su momento que Marcos, este evangelista, este escritor, aparte de que tuviera relaciones en cuanto de trabajo, en cuanto al ministerio con otros apóstoles discípulos, también se habló de que era muy cercano al apóstol Pedro y que probablemente lo que Pedro también predicaba y muy cercano a Juan Marcos, tal vez le dio a conocer también los hechos de Jesús. Es por eso que tiene contenido. Muchos dijeron que probablemente Marcos fue primero ese evangelio y de ahí habían tomado ciertos datos tanto Mateo como Lucas. Pero bueno, a lo que estamos hablando es que entonces este joven que aparece en este capítulo 14 da algunos indicios que pudo ser entonces Juan Marcos, este autor. Dice esos versículos 51 y 52, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Haciendo referencia a cierto joven, dice quizá el mismo Marcos, si la multitud guiada por Judas había ido primero a la casa de la madre de Marcos en busca de Jesús, quizá buscando a Jesús, posiblemente donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua anterior. Marcos pudo haber oído ruido, sospechando lo que estaba sucediendo, dándose prisa para seguir a la multitud. Y con una sábana, dice también este comentario, posiblemente un vestido holgado de lino para dormir o una sábana en la que Marcos se había envuelto apresuradamente una vez que se levantó de la cama. Y esto lo cita la Biblia MacArthur. A veces muchas de las informaciones podemos tenerlas también en varias Biblias de estudio. Y en este caso, a eso llega la conclusión, esta Biblia de MacArthur, de que fue entonces Juan Marcos, este joven que apareció de una manera así muy misteriosa dentro de esos acontecimientos finales, sobre todo en el prendimiento del Señor Jesús. Y dando alguna referencia, este autor dice, ¿verdad?, de que probablemente, en este caso Judas, una vez que cenaron en la Santa Cena, Cristo le dijo, bueno, lo que tienes que hacer, hazlo ya pronto, saliendo y tal vez diciendo, bueno, tal vez no lo voy a encontrar ya en esta casa donde se celebró el aposento, se celebró la Santa Cena. Entonces, había ciertos lugares donde tal vez frecuentaba el Señor con sus apóstoles, en los cuales tal vez dice este autor que pudo haber ido a la casa de Juan Marcos o la madre de Juan Marcos, que vamos a ver más adelante quién es su madre. Bueno, Juan Marcos dice era hijo de María, una mujer de Jerusalén, cuyo hogar estaba abierto para los cristianos primitivos, según Hechos 12:12. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y un ángel del Señor lo sacó de la prisión, dice la palabra que inmediatamente el apóstol Pedro fue a la casa de María, donde se reunían los discípulos para orar, y dice el versículo 12 de Hechos 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, en este caso Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces hay referencia a quién fue su madre, y obviamente entonces si es una casa, un lugar donde se llevaba a cabo reuniones de oración, entonces María muy cercana al Señor,
Obviamente se entiende esto que Juan Marcos entonces pudo haber conocido muchos de los acontecimientos de lo que sucedió también en el ministerio del Señor, aunque Juan Marcos no fue apóstol, pero pienso que entonces sí tuvo mucha cercanía a lo que pasaba en su momento. María ponía su amplia casa a la disposición del Señor y de los suyos. Existe la posibilidad de que la iglesia en Jerusalén no se hubiese mudado de la casa, en cuyo caso el aposento alto se hallaba también en la casa de María, que habría sido el escenario de la institución de la Santa Cena y el lugar del nacimiento de la iglesia, a veces de la iglesia primitiva. Si fuese ello cierto, Juan Marcos tendría el conocimiento especial de los últimos acontecimientos del ministerio del Señor en la tierra y por sus contactos con los apóstoles aprendería mucho de los incidentes anteriores. Datos de algunos escritores, esos son análisis, pero en base a ese versículo 12 de Hechos 12, es donde ellos pueden determinar esto, ¿verdad? Que estaba muy cercano entonces con Marcos de lo que pasaba con la iglesia primera o la iglesia inicial. Bueno, dice, hablando de Juan Marcos, notas biográficas, él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de estos. La contemplación de los peligros que amenazaba a este pequeño grupo al viajar por regiones desconocidas parece haberle acobardado, así que regresó a Jerusalén según Hechos 13:13. Estamos hablando del autor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí quiero hacer mención a algo. Eh, y esto nos lleva también para analizar nosotros mismos y teniendo estos datos de otros autores, otros escritores. Por ejemplo, me llama la atención y hago una pregunta y espero que alguno pueda opinar. ¿Qué pudiera haber pasado por la mente, el corazón de Juan Marcos en este primer viaje misionero que acompañó a Pablo y a Bernabé? Y de tal manera que él los abandonó, él los dejó. Quizá cuando lo invitan y cuando hablamos acerca de unos datos de las diapositivas anteriores, de que probablemente fue en la casa de su madre donde se reunía esa primera iglesia, no solamente para orar, sino se dio ahí también un dato, quizá pudo haber establecido ahí la Santa Cena del Señor, la última, y que conocía parte de lo que es la vida y obra de Cristo Jesús, o lo que se comentaba también entre hermanos. Yo me acuerdo que antes del ministerio, antes del llamado del Señor hacia servidor, yo escuchaba muchas cosas de hermanos de la propia familia y hermanos que llegaban, pastores, había celo en la casa de mi suegra. Yo escuchaba lo que a veces ellos hacían y cuando regresaban a veces de visitas, ya sea predicar, ya sea de un culto, liberaciones, y me llamaba la atención, aunque yo no estaba quizá dentro del ministerio, no los acompañaba, pero me llamaba la atención lo que yo escuchaba de los ministros. En el caso de Juan Marcos, también pienso que él quizá no estaba muy metido en el ministerio del Señor o los apóstoles, pero yo sé que él podía escuchar. Ahora, cuando una vez que el Señor da su vida, resucita y empieza el ministerio de los apóstoles, y ya el ministerio ahora de Pablo, un apóstol que no fue entre los 12 del llamado del Señor, cuando se le invita, ¿qué pudo haber habido en el corazón de Juan Marcos para poder también acompañar a estos dos siervos? Pero ¿qué pudo haber pasado también cuando una vez que salió con ese entusiasmo? Y el hecho fue de que cuando antes de que Juan Marcos se apartara de ellos, dice que llegaron a la isla de Chipre, el Evangelio, el libro de Hechos, dice que hubo una experiencia que tuvo Pablo con un llamado Bar Jesús, un mago, que se opuso a la predicación del Evangelio que un procónsul ese lugar, de esa isla, quería escuchar el Evangelio de Jesús. Y este mago al oponerse, yo no sé cómo fue su confrontar con Pablo y no sé, usted una experiencia que haya tenido también quizá con algún brujo, algún hechicero, algún servidor de Satanás, hablemos así, en una guerra espiritual también, como es nuestra experiencia del confrontamiento, de tal manera que esa experiencia que tuvo entonces Pablo con ese mago,
y que no quería que escuchara el evangelio del procónsul. Pero cuando Pablo lo confronta con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Le decía, ¿verdad? Que cómo es que se oponía a la obra del Señor. Y le dijo con ciertas palabras, ¿verdad? Hablando de que él iba a quedar ciego también por oponerse a la obra del Señor. Y hablando prácticamente, puedo decir así, parafraseando, ¿verdad? Siervo de Satanás, apártate, o no sé qué otras palabras. Por eso hablamos de experiencias que podamos tener con ciertos personajes. Por ejemplo, si yo he tenido algunas experiencias, he estado frente a frente a algunos brujos, en especial una señora, de que por accidente fui a tocar su casa cuando iba a visitar a una persona que era un vecino de él que me estaba llamando para ayudarle a orar. Y piso enfrente de su casa la señora, toco el timbre y sale la señora y yo reconocía que era una persona que tocaba la brujería y ella sabía que yo era pastor. Y cuando ella sale, abre su puerta, dice, ¿qué quiere aquí? Pero con una expresión que si yo hubiera pisado un solo paso dentro de su casa, yo pienso que ahí se me hubiera podido pegar o no sé, pero estaba tan enfurecida, digo, yo solamente toqué el timbre. Entonces, cuando Pablo tuvo ese confrontamiento con ese mago, y puedo remitirme también, por ejemplo, en el hecho de Moisés, cuando fue a presentarse por primera vez a Faraón, y Dios le dijo, mira, vas a hacer ciertas señales que te he mostrado delante de Faraón. En este caso dice que cuando tiró su vara y se convirtió en serpiente, y cuando Faraón dijo, bueno, voy a parafrasear tal vez, no me espantas, Moisés, no me espantas con esto. Y mandó traer también a sus magos, a sus hechiceros, a sus brujos, a sus satanistas. Dice, cada uno tiró también su vara y se convirtieron en serpientes. O sea, el hecho es de que cuando alguien tiene una experiencia así espiritual, a veces es una situación, el que lo vive, una situación puede ser de miedo, puede ser, ¿cómo se llama?, de vida o muerte, pero en este caso los acompañaba un joven, tal vez inexperto en esto. Escuchaba tal vez ciertas cosas del ministerio de los discípulos de Jesús mismo, pero estar frente ahora a un evento de este tipo, ¿qué pudo haber pasado en la mente de Juan Marcos? Que dice la palabra que ahora saliendo de esa isla y llegando a Perge de Panfilia, dice que Juan Marcos decidió apartarse. ¿Qué pudo haber pasado en el corazón de ese joven? ¿Alguien quiere opinar? ¿O alguien ha tenido alguna experiencia al respecto? De que a veces podemos escuchar palabra, podemos escuchar siervos, experiencias, testimonios, pero cuando nosotros somos también quizá visores o participantes de un evento de ese tipo, enfrentarnos también con el reino de las tinieblas, ¿qué puede haber pasado en el corazón de alguien? ¿Alguien quiere opinar? Pues, buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros, buenas noches. Yo creo que al principio, al conocer la palabra del Evangelio, pues él, como ese se entusiasmó, ¿verdad? Iba con esa fe, contento que iba a ir a predicar, porque a veces nos sucede así a nosotros, ¿no? Pero cuando se enfrentó, que vio que Pablo se enfrentó al mago, y que lo veía en los ojos y pues me imagino que Pablo le hablaba con una autoridad al mago, ¿no? Con una autoridad que él tenía. Entonces él sí como que se quedó como sorprendido, pero a la vez le dio como miedo, ¿no? Que enfrentarse a esa situación le dio como temor. Entonces él yo creo que mejor se dio la media vuelta y dijo, pues mejor los dejo, ¿no? Porque yo no tenía, a lo mejor tenía ese como entusiasmo, pero no tenía esa fe tan fortalecida. Bueno, ese es mi modo de ver. Sí, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Y esto también lo pregunto, hermanos, porque nosotros como siervo del Señor, yo a todos los considero a ustedes siervos del Señor. Están algunos ya en el ministerio, otros tal vez empiezan, pero créanme que estas clases y todo lo que estamos viendo también, no solamente en la facultad, sino en la misma iglesia, donde ustedes reciben enseñanza, no es nada más algo fortuito, sino que Dios lo permite porque nos va a meter experiencias y debemos estar preparados. De tal manera que si alguna vez usted
podría estar también frente a una situación así espiritual, ¿qué vamos a hacer? Acaba de hablar, hermana, algo muy importante. Hace unos años tomé un diplomado de misiones y conozco un hermano, es amigo mío, pero desde entonces era mi instructor, primera vez que lo conocía. Y dentro de eso, no sé cómo se dio en una clase el decir cómo es que salen los demonios. Y muchos empezaron a opinar, así como les pregunto a ustedes. Y la gran mayoría llegamos a decir eso, ¿no? Pues en el nombre de Jesús. Y él escuchaba respuesta de los demás y pues era el factor común. Pero me sorprendió la respuesta que él dijo. Y por un momento estaba yo, dice, ¿cómo es posible lo que el pastor está diciendo? Entonces dice, en el nombre de Jesús, hasta el diablo y los demonios se ven. Y yo me quedé por un momento así. No tenía mucho que mi esposa había recibido de parte del Señor sanidad divina. Yo recuerdo bien que ese día, cuando oré por ella, ni siquiera la toqué. Ministré a otros hermanos, pero no la toqué y la vi. Y le dije en nombre de Jesús, espíritu de epilepsia, fuera de mi esposa. Y yo no vi nada, pero fue ese momento que ella quedó sana. Pero cuando yo escucho al pastor decir, en el nombre de Jesús se ríen los demonios, él nos dio también, ¿cómo se llama? Su evidencia bíblica. Dice, ¿se acuerdan ustedes en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando dos hijos de un sacerdote se van? Dice que querían echar fuera un demonio de un varón. Y dijeron a esos dos jóvenes, os conjuro en el nombre de Jesús de quien predica Pablo, que salgan de esta persona. Y habló el demonio. Conocían a Pablo y sabían quién era Jesús. Ni lo conozco. ¿Ven? Entonces, eso dijeron los dos jóvenes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. Y acaban de decir, este hombre ni siquiera conocía a Jesús. Y la otra, cuando el pastor daba su evidencia, dice, los demonios salen cuando alguien está sujeto a la autoridad de Jesús. Que la hermana acaba de decir, la autoridad con la cual Pablo le dijo, oh, lleno de engaño, hijo del diablo. O sea, lo confrontó con esa autoridad que le dio el Señor Jesucristo y la llenó del Espíritu Santo, lo confrontó con esa autoridad. Porque cuando nosotros tengamos una experiencia de esta naturaleza, debemos tener esa autoridad y estar bien con la autoridad. Por ejemplo, cualquier policía, soldado, hablemos en nuestro México, que tenga el menor rango, un policía de menor rango o un soldado raso, podrá detener a un gran narcotraficante. ¿Podrá detenerlo? Estoy hablando en cuestión de autoridad. Tiene autoridad. Tiene autoridad. De tal manera, sí lo puede detener por la autoridad que tiene. Si no tuviera autoridad, cualquier persona se le podría enfrentar a alguien de ese tipo. Si no tiene autoridad para encarcelarlo, para someterlo, al menos que fuera también de ese mismo rango de maldad. Pero cuando el pastor daba su evidencia, me quedé analizando muchas cosas. Por eso uno aprende, hermanos, uno aprende. Porque dije, bueno, simplemente oramos en el nombre de Jesús. Pero ya habíamos pasado 6 años de oración, ayuno constante, de un día, de 3 días, de 7 días, sin comer y beber. Esa fue la manera en cómo Dios nos permitió también recibir. Entonces yo fui analizando y dije, es cierto, cualquiera puede decir en el nombre de Jesús, pero pues ¿quién tiene una relación con Jesús? Estos jóvenes no la tenían. Tal modo que el demonio dice que salió y golpeó a estos dos jóvenes, los dejó desnudos y malheridos. Entonces, esta experiencia que tuvo Juan Marcos, y pues no dice mucho la Biblia más que cómo lo confrontó Pablo, pero yo pienso que fue un tiempo algo prolongado, porque no son de 2 minutos, es una lucha a veces de horas. Entonces, esa experiencia de este joven, por más que haya escuchado atrás lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Acerca del ministerio de los discípulos, los apóstoles, el mismo Señor tal vez, ya estando en la realidad,
Yo pienso que eso también lo marcó a este joven. Vuelvo a repetir, cuando usted tenga una experiencia de tipo, se va a poder acordar de estos tiempos, de que debemos estar preparados, no solamente escuchar, sino meterse también, experimentar. A la generación 2023, ustedes son 24, están en su cuarto cuatrimestre, hay un matrimonio que también es de estas mismas clases y me frecuentan, la verdad no vienen acá a la iglesia con nosotros, pero tuvieron a bien los hermanos, no sé por qué, tratar de cobijarse con su servidor en cuanto a cuestiones bíblicas. Y no tiene mucho que me dijeron, pastor, porque tocamos el mismo tema, ¿se acuerda? Hace dos semanas, si no me recuerdo, la tentación de Jesús, ¿se acuerda? Que hablamos al respecto. Y ellos también tomaron esta clase y esa la profundizamos un poco más. De tal manera que, como eso de las 11 de la noche, me llama su hija mayor de los hermanos. Dicen, pastor, le pido por favor, ore por mis papás, porque se fueron a orar por una chica, bueno, a la hija de una hermana, dice que están endemoniada y no regresan, ya tienen tiempo que se fueron y tenemos miedo. Y desde aquí se escucha que algo está pasando allá, por favor, ayúdenos a orar. Y ya la hermana me marcó un mensaje como, no sé, si a la 1 de la mañana, pastor, eran sus oraciones y mañana le platico. Resulta que tuvieron su primera experiencia en cuanto a una manifestación de muñeca. Pero decía que a su pastor le habían preguntado algunas veces, pastores, todo dice, no nos metamos en estas cosas porque no es para ustedes, pero es para todos los hijos de Dios. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, nuestro primer enemigo que tenemos enfrente es Satanás. Entonces, tarde o temprano podemos presentarnos ante experiencias o hechos de este tipo, y nosotros qué podemos también hacer al respecto. Entonces, estamos hablando un poco acerca de la biografía de Juan Marcos, el autor. Por ahí hay un micrófono encendido, que no sé quién sea, si lo pueden mutear. Muy tosquito. ¿Alguien tiene su micro abierto? ¿Lo pueden apagar, por favor? Pastor Patrick, no tiene usted control. Gracias, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, claro Ok, que sí. muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos en esto, ¿verdad? De que una vez que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, obviamente esa es la palabra que estamos sentenciados a muerte. Nuestro primer enemigo que nos persigue a muerte es Satanás. Entonces, podemos entender esta experiencia que tuvo Juan Marcos. Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es vivir. Entonces, yo puedo entender esa parte de Juan Marcos, el poder también desertar en este viaje. Tal vez algunos pueden decir es que no estoy preparado, pero creo que debemos estar preparados. De la palabra misma del Señor, que la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios nos sirve también, ¿verdad? Para ser instruidos, para ser corregidos, para amonestar. Pero al final dice la palabra también de las cartas que el apóstol Pablo escribió, es para todos nosotros, que el siervo de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto también, hermano, llévense. Tal vez algunos de ustedes empiecen o ya están avanzados, pero que tarde o temprano en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual, vamos a enfrentarnos también con ciertos hechos de evidencia. Y hay que estar preparados. La misma Biblia dice en Efesios, ¿verdad? Que nos pongamos la armadura de Dios y explica muy claramente la Biblia en qué consiste la armadura de Dios. De tal manera de que a esas experiencias que vemos también en los siervos del Señor, nos pueden suceder a todos. Hermana Fanny Suárez, ¿quiere opinar algo al respecto? Sí, bendiciones. Sí, por ejemplo, de lo que está platicando ahorita, yo siempre tengo presente lo que le pasó a Elías. Elías enfrentó a los profetas de Baal y los venció, ¿verdad?
y se va a una cueva, y podemos ver que va a haber ocasiones que, como dice usted, tenemos que estar en el espíritu, porque tenemos que procurar siempre estar así, porque la misma nos aconseja que el que esté directo, que no caiga. Y vemos el ejemplo de Elías, que Elías era un hombre que tenía una unción poderosa y usaba y entró en un estado de miedo a huir. Nosotros tenemos que, como dice usted, emoción de esta manera, ¿verdad? Pero que también tuvo temor. Entonces, nosotros tenemos temor, pero que dice que siempre tenemos que fortalecernos en la palabra. La palabra nos va a sostener, porque dice que la palabra del bebé lo que hace. Me escuchó entrecortada, hermana, no sé si terminó o se cortó su audio. Sí, no se escuchó bien, pastor. Sí. Bueno, Pastor Patrick, ¿algún comentario? Luego la hermana Maribel estaba hablando, perdón, no detecté bien. Y el hermano Omar también tiene su mano levantada. Adelante, pastor. Sí, gracias, Pastor David. Buenas noches a todos. Eh, a mí me sorprende mucho el Evangelio de Marcos. Es un evangelio directo, sus palabras hablan más de hechos, de obras de Jesús. Yo creo que Marcos, por la edad que él tenía, que era muy joven al principio de su ministerio, pues eso también yo pienso que a lo mejor le llevó a tomar ciertas decisiones al principio de su ministerio, pero me sorprende mucho porque en todo lo que he investigado, el Evangelio de Marcos es uno de los primeros evangelios o el primer evangelio que se escribió antes que Mateo y que Lucas. Y Mateo usa como fundamento el Evangelio de Marcos. Esto a mí me dice mucho que a pesar de todo, el evangelista Marcos, sobrino de Bernabé, de acuerdo a Colosenses 4:10 y otros, eh, con la experiencia que ya tuvo el apóstol Pablo, lo consideró mucho y lo tuvo mucho en estima, de acuerdo a los contextos bíblicos. Entonces a mí me dice que, de hecho, el Evangelio de Marcos, como sabemos, aunque fue escrito en griego, de la traducción del arameo y del hebreo, nos da muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando le dice a la niña Talita Kumi en Marcos 5, si no me equivoco, es algo poderoso. Todas sus vivencias que él pudo captar del apóstol Pedro y del apóstol Pablo le sirvieron, ¿verdad? Para poder él escribir el evangelio más corto, pero poderoso en escritura, en espíritu, presentando a Jesús como siervo, ¿verdad? Y con unas expresiones tan espirituales que la verdad, le sirvieron de fundamento a otros autores, en el caso de Mateo. Y bueno, a mí me sorprende mucho. Es lo que Sí, creo. muchas gracias, pastor. Y yo no podía haber entendido también si este joven Juan Marcos se hubiera quedado así después de esa experiencia. No, pues ya no me meto, ¿no? Esto ya es cuestión de quizá otros hermanos de mayor fortaleza espiritual. Pero yo no podría entender también un escritor hablar de hechos poderosos y tremendos si él no pudo haber pasado la primera prueba de esta experiencia, ¿no? Y eso va a entender entonces que no se quedó de Juan Marcos, ¿no? Pero vamos a ver más ratito. Gracias, pastor. La hermana Maribel y después el hermano Mar. Sí, amén, bendiciones. Bueno, aquí en la casa se está yendo la luz, entonces se va a ver así mi imagen media fea, pero este, sobre lo que decía Pastor
de lo que son las vivencias en la liberación. Bueno, nosotros vamos a una iglesia donde el pastor eh, tiene ese don, ese ministerio de la liberación, y en la iglesia pues se ven muchas manifestaciones de liberación sobre todo cuando está la alabanza. Hay mucha liberación en los hermanos o en gente que también va llegando, gente nueva. Y bueno, ahí al principio cuando yo inicié, pues sí me dio miedo porque yo veía que la gente se empezaba así como que muchos se caían, otros lloraban muy fuerte, otros como que gritan, pero es un grito como que un lamento así muy fuerte, que como que algo que sale de su ser, ¿no? Y a mí eso como que me daba miedo, pero poco a poco fui aprendiendo y bueno, ahora ya el mismo espíritu te va llevando. Cuando el espíritu quiere que tú también formes parte de eso, y te da la fuerza y te da ese entendimiento, el mismo espíritu te va llevando. Y ahora cuando también hacemos oración, porque hacemos oración de guerra, todo eso el pastor nos ha pues capacitado, y hemos estado en ese estudio, y ya el mismo espíritu nos va llevando a también a nosotros a ir tomando esa autoridad, como dice usted, porque muchas veces nosotros, si tenemos miedo, esos espíritus también nos atacan a nosotros. Entonces tenemos que tener esa firmeza en la fe en Cristo Jesús, cubrirnos con la sangre de Cristo, y eso nos va ayudando a que podamos liberarnos y o ayudar a liberar a otra persona que en ese momento está teniendo pues esa lucha, porque es una lucha muy fuerte entre lo que él quiere dejar salir, y el espíritu quiere estar ahí. Entonces eso es algo que a mí, como a Marcos, al principio me dio miedo, pero ahora escucho así, luego cuando estamos en la oración, gente que empieza a hablar así como que en otras lenguas, así raras. Antes me daba miedo, ahora ya reconozco que cuando no viene de Dios, cuando no, el espíritu es malo, y ya empezamos a orar y a reprenderlo. Pero sí es algo muy fuerte, es algo que, que sí te siembra. Si no estás cimentado en la fe, sí te llega como a tambalear, y empieza a dar como nervio, como miedo. Pero con la sangre de Cristo y teniendo fe en el Señor Jesús, y estando pues diariamente capacitándote en eso, yo creo que Dios te fortalece. Pues ese era mi comentario, pastor. Y muchas gracias, hermana Maribel. Y qué importante es también pedir al Señor que nos dé el discernimiento para saber entender qué espíritu es de Dios, qué espíritu no es de Dios, ¿verdad? Pero decía claramente, hermana Maribel, eso, poder también discernir, porque aún los demonios hablan en lenguas, y el mismo diablo también hace cosas sobrenaturales, y que eso escucho mucho últimamente en muchas iglesias, ¿no? Que algo sobrenatural va a pasar, pero también estemos nosotros bajo la autoridad del Señor, bajo lo que la misma palabra del Señor nos dice. En Mateo 10:1, el Señor Jesucristo, cuando envió a sus 12, dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para dejarlos fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia, incluso hasta para resucitar muertos. Entonces, qué importante es nosotros estar en el conocimiento de la palabra, bajo esa autoridad. Y hay muchas cosas que la Biblia nos enseña también para poder estar, hablemos así, preparados para enfrentar estas situaciones, ¿verdad? En este caso, de manifestaciones de espíritus. Hermano Omar, algo que comentar al respecto? Avanzar. Bendiciones, pastor. Buenas noches a Buenas todos. noches, hermano. Pues, esposa Maribel, ya, Como que no se le escucha bien, yo hermano. cuando él, creo que allí es bendiciones.
Hermano Mar, no le escucho yo ¿Me bien, escucha? entrecortado, y la verdad no capto ganar sus palabras o su contenido. No sé si también haya problemas allá con la luz, pero no le escucho del todo bien. Sí, sí, tengo problemas con la luz, pero si quieres lo dejamos pendiente mi Ok, participación, si no me escucha. ok, muchas gracias, Sí. hermano. Continuamos entonces, hablando entonces esta experiencia por la cual Juan Marcos, pues ahora sí, dejó a aquellos dos siervos, hablando del apóstol Pablo y Bernabé, y algo pasó entonces en él. Dice este apunte más tarde, la proposición de Bernabé de tomar a Marcos consigo en el segundo viaje causó una discusión entre él y Pablo. Aquí algo también que mencionar. No es que hubiera un pleito entre Pablo y Bernabé, y esto lo digo es importante porque hay veces que entre ministerios hay cosas que no podamos estar de acuerdo. Pero esto no tiene que influir en la doctrina, sino a veces es cuestión de personas. Es cuestión de tal vez, ¿cómo se llama? De cierto sentir. En este caso, no discutieron de la palabra. No se apartó Pablo y Bernabé porque dice que el Espíritu Santo dice que en ese primer viaje dice que mencionó a estos dos siervos, empezando por Bernabé y luego Pablo. Entonces fueron apartados para hacer este viaje misionero primero y poder predicar la palabra. En el segundo, cuando quisieron ir otra vez a confirmar a las iglesias y obviamente fueron levantando más iglesias, el desacuerdo fue por Juan Marcos. Entonces, esto también hay que mencionar. Hay veces que no podemos estar de acuerdo entre ministerios por ciertas cuestiones y no tienen que ser, vuelvo a repetir, bíblicas o también cuestión de doctrina, ¿verdad? Aquí fue por cuestión de que algo no le gustó al apóstol Pablo. Pero también voy a mencionar lo siguiente, dice dentro de este texto, el apóstol, viendo la cuestión desde el punto de vista de un buen criterio, pensó que sería mejor no llevar con ellos a uno que había demostrado ser un desertor. Entonces, esa fue la postura del apóstol Pablo. Bueno, él nos abandonó, o sea, como que no está capacitado o no es apto para que también nos siga acompañando en la obra del Señor. Pero Bernabé vio desde otra perspectiva. Bernabé vio de que era un joven y tal vez inexperto en cuestión de la experiencia, en cuestión de los hechos, quizá de conocimiento tenía parte del conocimiento, o mucho conocimiento con respecto a nosotros, pero Bernabé le dio una oportunidad. Ya que hay otro punto que quiero también mencionar. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, cuando empezamos nuestro ministerio, ya sea jóvenes, otros empezamos ya a cierta edad, quizá algún hermano, pastor, ministro, algún líder, quizá no tuvo la confianza en nosotros. O tal vez alguno, tal vez habló mal de nosotros, o alguno tal vez como que nos dijo ciertas palabras que nos hirieron, nos lastimaron, y algunos como que desertaron seguir adelante. Algunos tal vez ya no desarrollaron su ministerio, algunos lo apagaron o dejaron de trabajar. Esto también es para que si esto pasó en nosotros y quizá no hemos desarrollado el ministerio que el Señor nos encargó o tal vez también nos invitaron para trabajar y alguno lo ha dejado, creo que es el momento también de levantar. Y esto también lo pone el Señor en nosotros, porque nosotros también debemos ser como siervo Bernabé, ¿verdad? De poder animar a los demás. ¿Cuántas veces no he escuchado yo, tanto en iglesia local, donde usted me permite trabajar, como cuando he visitado otras iglesias, he escuchado gente decir, incluso algunos dentro de la iglesia, otros que ya no asisten a la iglesia, ¿verdad? Es que porque ahí me lastimaron, ahí me dijeron esto, hicieron esto conmigo, dice, y la verdad, pues ya no quiero seguir. La verdad, ya no tengo ganas de seguir. Esos hermanos que ahora les comenté de la experiencia que tuvieron hace poco, ¿verdad? Me acaba la hermana hace una hora mandar un mensaje, pastor, como que ya no queremos ir a la iglesia. Como que nos dan responsabilidades, pero como que no nos apoyan. Como que sentimos que no hay un respaldo de parte también de nuestro padre. Y mi trabajo también es, hermanos, adelante, adelante, adelante. El Señor tiene algo para ustedes. Quizá ese tipo de situaciones, y aquí no voy a hablar mal del pastor, no voy a hablar mal del pastor, simplemente que también dentro del llamado que a veces tenemos, pasan cosas adentro, como este caso de Bernabé y Pablo. Pero aquí lo importante era rescatar a Juan Marcos. Entonces,
Eso tuvo aquí Bernabé. Dice, bueno, él es un joven, yo le voy a dar una segunda oportunidad y no solamente lo voy a ayudar. Ese también es nuestro trabajo a veces, de poder reconciliar, de poder restaurar, de poder animar, porque tal vez otros se dedican quizá a lastimar, a ofender, o quizá ya de una manera intencional a aplacar algo. Se lo digo por experiencia propia, porque Dios cuando me llama al ministerio es cuando en la iglesia alguien me dijo, no más iglesia, porque fuimos a orar temprano a las 5 de la mañana, que ahí no se oraba temprano, no más iglesia, yo acompañaba al misionero, y al misionero no le daban ni para su pasaje, ni para una comida, y yo acompañaba al misionero, yo era su chofer del misionero, y después me dijeron, no más misión, yo quise aprender a tocar el bajo en la iglesia, me dijeron, no más música, de plano me cerraron la iglesia, las puertas. Entonces, yo puedo entender a Juan Marcos, de tal manera que toda la familia dice, a ti te lo hicieron, a todos nosotros lo hicieron. Y nos sentimos, la verdad nos sentimos lastimados. Pero no pasó mucho tiempo que vinieron unos hermanos, un pastor, algunos hermanos de lejos vinieron. Ellos fueron los que también nos animaron. Oraron con nosotros, ayunaron. Y fue una de sus visitas cuando Dios me levanta. Entonces, esto, hermanos, porque la iglesia tiene que ser así, nosotros tenemos que ser así, restauradores también. Nosotros tenemos que ser quizá el hombro de alguno que está caído, está lastimado. Poder también ir con él, caminar con él. Y tal vez no es tanto que sea nuestro ministerio, algunos quizá de pastores, predicadores. El Señor tiene algo importante y creo que eso hace falta también en las iglesias. Yo no sé en su localidad, el lugar donde ustedes viven, pero si nosotros podemos también quizá tratar con personas, simplemente con personas, nos podemos encontrar que hay muchos cristianos caídos, muchos cristianos que algo pasó en la propia iglesia, en la propia familia, que ya no están en el camino. Hace algunos años, no sé cómo estuvo dentro del grupo de hermanos de varones, la iglesia, porque fueron hermanas también. Dijimos, vamos a compartir unas tortitas a la gente. Pero dijimos, vamos a la central de abastos, aquí en Oaxaca. Pero alguien dijo, en especial vamos al Escuadrón de la Muerte, que son los temporositos, los borrachitos que están ahí tirados los marihuanitos. Para sorpresa propia de hermanos que me acompañaron, 3. Cuando empezamos estaban 2 varones sentados en una calle, todos harapientos, todos grosos, greñudos, barbones, uno de ellos barbón. Y le compartimos la tortita y le hablamos del evangelio, le llevaron un folleto. Este varón empezó a llorar con la barba. Se veía ya como un hombre de 70 años. Y no tenía 70 años, tenía menos, como 50 y tantos. Le empezamos a platicar del evangelio, a predicar, y de repente dice, pues déjeme decirle que yo soy misionero, pero soy caído. Y el otro que estaba solo dice, yo soy ministro de alabanza, pero estoy caído. Y así nos tiene el diablo, dice. Algo pasó, no voy a hacer largo la historia, pero algo pasó también en la iglesia. Dice que es tiempo que yo no me puedo levantar y mire cómo me tiene ya. Yo no le creí que fuera misionero, pero cuando yo no le creí, digo, no creo que sea misionero. Metió la mano aquí en su ropa y sacó una credencial y decía, y estaba con corbata, con saquito, con corbata, misionero de cierta iglesia. Yo me quedé así. Dios mío, ¿cuántos hermanos, cuántos ministerios están caídos? Bendito Dios por Bernabé. Bendito Dios por aquellos quienes también tienen esa sabiduría, ese sentir del Señor, de dar oportunidades, de poder también empujar a los hermanos, animarlos. Quizá Pablo en ese momento él veía desde otro punto de vista, ¿no? Yo quiero activos, yo quiero el que me va a ayudar, no el que nos va a dejar. Pero bien lo dijo el pastor Patrick, ¿verdad? Después, más adelante, se dio cuenta el apóstol Pablo de que había cometido también quizá un error. Bueno, voy más adelante. Disculpe. Ok. Seguimos. Dice, Bernabé sentía simpatía por Marcos y pensó que debía tener una oportunidad de vindicarse. De modo que separándose de Pablo, lo llevó consigo a Chipre. Esto está en Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aunque fue un hecho quizá no muy agradable para estos dos siervos, Bernabé y Pablo, aquí puedo también rescatar otra cosa. A pesar de que Pablo dice, yo no doy la oportunidad a alguien, de repente Pablo se lleva a otro siervo llamado Silas, empieza otro ministerio, empieza otro colaborador. ¿Cómo es que Dios también de ciertas cosas que a veces no queremos que pasen, Dios permite también muchas cosas, no que Dios lo origine, Dios lo permite porque así me dijo Dios a mí. Yo permití que lo que te sucedió aconteciera. ¿Por qué? Porque ahora yo te levanto. Y aquí entiendo ahora que surge, no se pierde un ministro llamado Juan Marcos. Se gana Juan Marcos de parte de Bernabé y se gana otro llamado Silas de parte de Pablo. Y entendido esas palabras que una vez escuché de un evangelista, cuando yendo a una campaña en Estados Unidos, él es mexicano, Estados Unidos dice que una campaña, dice que su hijo murió por un accidente. Al recoger la lona, dice, en una carpa, sale volando su hijo y muere. Y dijo, ya no predico más. Señor, hasta aquí acabó. ¿Por qué? Porque así me pagas, matando a mi hijo, predicando la palabra. Mira, Señor, ¿cómo permitiste? Mi hijo, lo mataste, ya no predico más. Pasaron unos días cuando el Señor le habló y le dijo por su nombre Enrique. Enrique, la primera vez, y él se quedó así. Segunda vez, con una voz más fuerte, Enrique. Y el hermano se quedó así. Y a la tercera voz, Enrique, Señor. Y cuando contesta Señor, el Señor le responde las palabras. Quiero decirte que mis siervos, mis hijos, nunca pierden, jamás pierden, porque están conmigo. Tu hijo no se perdió, no lo maté yo, fue el enemigo, pero quiero decirte que mi hijo, que tu hijo está conmigo, así que todos mis hijos siempre ganan. Y el hermano cayó de rodillas. El hermano se levantó una vez más, pero a la palabra que venimos diciendo, siempre en el reino de Dios, hermano, siempre hay victoria. Así que esta situación que pasaron con Juan Marcos fue también de bendición. Seguimos adelante. Juan Marcos justificó la confianza que Bernabé había puesto en él, pues los registros ulteriores muestran que tuvo éxito en el ministerio. Pedro hace mención favorable de él. En la primera carta de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda, a quien le llama mi hijo. No que fuera su hijo biológico, sino que espiritualmente también aquí el apóstol Pedro lo cobijó. Es por eso que podemos también estar de acuerdo con muchos escritores, muchos hermanos que han escrito al respecto del Evangelio de Marcos, que las enseñanzas que Marcos escribió en este Evangelio fue también, ¿verdad? Por todo lo que aprendió del apóstol Pedro, porque Pedro lo cobijó. Entonces, fue Bernabé quien lo apoyó, Bernabé quien le dio también, ¿verdad? Esa palmadita, vamos, vamos, vamos. Aunque era su sobrino, él veía un siervo del Señor. Y aquí lo va formando también entonces el apóstol Pedro. Y le llama de esa manera, hijo. ¿Cómo vemos también cómo cambió Cristo a Pedro? Pedro yo lo puedo entender cuando el Señor lo llama. Hablamos que su nombre significa piedra, y tal vez soy también un poco brusco en hablar. Yo considero a Pedro, cuando lo llama el Señor, una piedra en bruto. La persona de Pedro en los evangelios se nota una persona así, ¿verdad? Una persona que a veces no pensaba mucho las cosas, él las decía, ¿verdad? Él hablaba. Cuando dijo el Señor, es necesario que vayamos a Jerusalén porque voy a sufrir mucho de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, y me van a matar. Y cuando decía esto, dijo Pedro, Señor, jamás te contestes que mueras. Y es cuando Cristo lo reprende, aparte de mí, Satanás. Entonces, Pedro, así, en una manera, como lo llamó el Señor, para llamarle ahora mi hijo a Juan Marcos, es que hubo una gran cercanía, hubo un gran cobijo, y es donde también Pedro formó también, o parte del ministerio de Juan Marcos fue formado por el apóstol Pedro.
Pablo cambia su opinión acerca de él hasta el punto de escribir: toma a Marcos y tráele contigo, le escribe a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Cuando estuvo en el segundo viaje, a iniciar el segundo viaje misionero y estaba con Bernabé, dice: no quiero que vaya con nosotros con Marcos. No nos sirve, voy a parafrasear. No me sirve, es un miedoso, ¿verdad? Este muchacho, en lugar de ser bendición, va a ser un tropiezo para nosotros. Pero tiempo más adelante que dice: me es útil para el ministerio. Según Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y quiero decir, hermanos, que si alguno de ustedes alguna ocasión se sintió así, inútil para el ministerio, una vez que hemos sido llamados para el Señor, todos somos útiles. Todos somos útiles. De tal manera que si alguno también en la iglesia se siente así apagado, tenemos también esto de parte del Señor, que también ellos, por ser llamados, son útiles también a la obra del Señor. Yo pienso que eso puedo sacar como el tema del día de hoy, ¿verdad? El poder también restaurar, hermano, restaurar ministerios de parte del Señor, de tal manera que muchos se han levantado. Siervos, ministros, familias, ¿verdad? Iglesias, porque hay iglesias que tal vez se han cerrado, pastores que tal vez cayeron, pastores que tal vez no se han levantado, y es tiempo también de poder nosotros restaurar en el nombre del Señor. 10 años pasaron desde que Juan Marcos había abandonado hasta su nueva aparición en la Biblia. La referencia hecha por Pablo mismo nos hace ver que había logrado rehabilitarse, por llamarlo así. Se hallaba con Pablo en Roma. Durante el periodo del primer encarcelamiento del apóstol, envía sus saludos a los colosenses juntamente con otros obreros. Y Pablo nota que ha de ser recibido al ir a ellos en el servicio del Señor, y dice Colosenses 4:10, lo que ya leímos anteriormente. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el saber de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidlo. Qué cambio del apóstol Pablo. Pero también qué madurez ahora de Juan Marcos, que no se dejó vencer por las primeras palabras que pudo haber dicho Pablo cuando quería seguir en el ministerio, cuando él quería una segunda oportunidad. Dice: todavía por la misma fecha Pablo le incluye entre mis colaboradores, Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, consiervos también de él. Qué bonito esto, ¿verdad? Cuando alguien rectifica como Pablo, y Juan Marcos en este caso, que también, ¿verdad? Es también animado y se ve también fortalecido, y es lo que el Señor también quiere de muchos, ¿no? Que podamos seguir adelante. Bueno, durante los 10 años de silencio, es probable que Marcos hubiese ayudado no solo a su primo Bernabé. Hablamos de ese año de silencio, donde apareció la última vez que querían ir en el segundo viaje misionero, hasta que se menciona otra vez por Pedro y también por Pablo. Durante los 10 años de silencio, es probable que Marcos hubiese ayudado no solamente a su primo Bernabé, sino también al apóstol Pedro, toda vez que se une con este al enviar saludos a los cristianos de varias provincias en Asia Menor, de Babilonia, según la primera carta de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hablando entonces de que estuvo también en buenas manos, estuvo relacionado ahora en el ministerio con Pedro, de tal manera que llegó también a una madurez, el caso de Juan Marcos. Babilonia puede ser nombre camuflado, significando Roma, pero lo que hacemos notar aquí es que compartía el servicio de Pedro y conocía las iglesias donde el apóstol Pedro había laborado. Y obviamente al trabajar Pedro en muchas iglesias predicando la palabra, todo eso aprendió también Juan Marcos. Por eso hablamos que ese evangelio puede haber sido, ¿verdad? También de lo que el apóstol Pedro, las vivencias del apóstol Pedro, quizá puedo decir en estas palabras, quizá Juan Marcos fue el vocero del ministerio de Pedro. Algunas evidencias externas de este evangelio. Papías, en el año 100 o 115 después de Cristo, dentro de ese periodo, según alguna célebre cita hecha por Eusebio en el libro Historia de la Iglesia, tomo 3, hace una referencia al testimonio de Juan el anciano, presbítero.
al efecto de que Marcos, citó Juan, y refiriéndose aquí Papías, a Eusebio, dice, al efecto de que Marcos, siendo el intérprete de Pedro, escribió toda su narración con mucha exactitud, pero no siguiendo el orden de lo que nuestro Señor hablaba o decía, porque él mismo no había oído ni seguido al Señor. Pero, según lo hemos hecho constatar antes, acompañaba a Pedro y le dio las instrucciones necesarias, pero no hasta el punto de narrar los discursos de nuestro Señor. Por lo tanto, Marcos no se ha equivocado en nada al redactar algunas cosas como él lo ha hecho, porque ponía mucha atención en esta misma cosa, de no omitir cosa alguna que había oído y no dejar pasar dato falso en su relato. Bueno, según Juan, el anciano, el presbítero, dice que habló acerca de Marcos. Y si se conocía también la predicación o la manera de compartir el evangelio de Pedro, entendieron entonces que tal vez Pedro, en su particularidad de predicar el evangelio, quizá con ciertos datos o características, dijeron, no cabe duda entonces que Marcos escribió lo que el apóstol Pedro también enseñaba. Como cualquiera de nosotros los pastores, quizá tenemos nuestras propias características al predicar. Algunos repetimos ciertas palabras, ciertas frases, la manera también de cómo expresarnos, ¿verdad? Hay cosas muy particulares en los pastores, en los predicadores, de tal manera que aquí resaltaron eso, ¿verdad? Todo lo que es escrito por Marcos, esto de evidencia que son predicaciones del apóstol Pedro. Ireneo también en el año 180 después de Cristo escribe en contra herejías, dice lo siguiente, después de la partida de estos, hablando de Pedro y de Pablo, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, también nos entregó por escrito lo que Pedro había predicado. Entonces, hay varios autores que dieron evidencia de que este evangelio fue predicación misma de Pedro, escrita por Juan Marcos. Clemente de Alejandría, en el año 190 después de Cristo, según una cita de Eusebio, declaró también que Marcos escribió su evangelio sobre la base de las predicaciones de Pedro. Por esos testimonios comprendemos que la tradición de que Marcos escribiera como portavoz de Pedro es antigua y constante, con la sola variante de que algunos declaran que la obra se realizó durante la vida de Pedro y con su autorización, mientras que otros hablan de una redacción posterior a la muerte del apóstol. Bueno, son algunas cosas en las que quizás algunos no se ponen de acuerdo, pero lo que sí están de acuerdo es que lo escrito por Juan Marcos en ese evangelio llamado así Marcos, entonces es predicación y enseñanza del apóstol Pedro. Si las descripciones de Pedro llegan a nosotros por la pluma de Marcos, todo se explica. Por ejemplo, detalles gráficos. Solo Marcos nota que Jesús dormía con la cabeza sobre el almohadón del timonel en la popa del barco cuando se levantó la tempestad. Eso está en el Evangelio de Marcos 4:38. Cuando estaba levantándose una tormenta, tal vez lo que Pedro, si hablamos con Marcos, tal vez lo que Pedro predicaba, tal vez Pedro daba ciertas detalles, en este caso gráficos, ¿no? Cómo es que escribió también Marcos, decir, bueno, esto me llamó la atención que el Señor también, ¿verdad? Recostó su cabeza sobre un almohadón. Dice, detalle insignificante si no se recordara por un testigo ocular en el caso de Pedro. De igual forma, recuerda que la hierba era verde cuando Cristo multiplicó el pan y los peces, señal de la breve primavera, en 6:39 de Marcos. Cosa curiosa que alguien diga, ¿verdad? Es que había hierba, ¿no? Y es que había sequía, y es que ese día estaba lloviendo, o dejó de llover, ciertos datos específicos. En este caso también tomaba nota Marcos. Dice, hay varias referencias a las miradas del Señor, detalle poco probable en una mera historia hecha sobre unos datos recopilados. Citas como el 3:5 del Evangelio de Marcos, versículo 34 del capítulo 3, capítulo 5, versículo 32, capítulo 10, versículo 23, capítulo 11, versículo 11. Cuando habla de los detalles, las miradas del Señor. Por ejemplo, cosa interesante, ¿verdad? Una mirada tiene mucho que decir. Una mirada. A veces cuando alguien no puede hablar de muchas palabras, una mirada dice muchas cosas. Y en este caso hace referencia también cómo el Señor miraba, tanto el hecho como a las personas, en este caso los discípulos, o a la misma gente, ¿verdad? Se nota cuando alguien está alegre, cuando alguien está enojado. Y esos detallitos, ¿verdad? Son muy particulares a lo que Pedro predicaba y escribió Marcos. Se describen varias pequeñas acciones en detalle, como el caso de la curación del sordomudo, que ya lo vemos en su momento.
cómo ministraba el Señor, ¿verdad? Hay otros que no dan muchos detalles, simplemente que lo sanó el Señor, pero hay ciertos datos. Como el caso, creo que una gran parte, la mayoría de las mujeres, esto cuando tomamos también los talleres de matrimonio, y es cierto, ¿verdad? Que las mujeres son más expresivas y son más detallosas, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, podemos abordar a nuestros hijos, ¿verdad? A veces hay varones, y eso lo digo también por experiencia propia, que a veces somos muy cortos en palabras o tratar de sacar, no sé, conversación con nuestros hijos. A veces las mamás son un poquito más abiertas, ¿verdad? Y yo lo digo por experiencia, tal vez eso pasa en mi casa. Y a esto voy, ¿verdad? ¿Cómo es que este escritor también tuvo a bien en sus redacciones el poder escribir detalles, que Pedro tal vez era detalloso en sus predicaciones, ¿verdad? En predicar cómo el Señor también fue en su ministerio. Hay también algunos detalles íntimos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 33, mas Jesús volviéndose viendo a sus discípulos reprendió a Pedro, que es una ocasión cuando el dolor de la reprensión motivada por su atrevido consejo carnal al Señor había impreso todo detalle de los movimientos del maestro sobre la memoria del fiel, aunque imprudente discípulo. Hablamos de la mirada de Cristo hacia Pedro cuando lo reprende. Y antes de las palabras pienso que también la mirada. Entonces, detalles estos muy propios del Señor con sus discípulos y apóstoles. Hay referencias a los propios pensamientos de Pedro en cita del 9:5 y 11:21 de Marcos. Y el punto de vista 9:10 es desde el de los tres, de los cuales Pedro era uno. Cuando sale la transfiguración, también, cuando Pedro, una vez que se apareció el Señor, se transfiguró, y apareció Elías, y apareció Moisés, no sabía qué hablar, dice la palabra, ¿verdad? Y habló por hablar, Señor, es bueno que estemos aquí, y es bueno que hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, porque no sabía lo que hablaba. Entonces, Pedro mismo, cuando él predicaba, ¿verdad? Decía esto, hablé por hablar, como lo escribió Marcos también. Esos detalles muy particulares del Señor, como también de los propios apóstoles. Bueno, Mateo y Lucas hacen las descripciones desde el punto de vista de los 12. Y en este caso, pues más particular, escribiendo Marcos del apóstol Pedro. El estilo gráfico también de este evangelio consiste en los detalles ya mencionados y en el frecuente empleo del presente histórico, que es propio de uno que describe sus propias impresiones, según las experimenta en el curso de los acontecimientos, por ejemplo, y vienen a él trayendo un paralítico. Lo hace como que algo que está sucediendo, como cuando uno ve cierto documental, películas, ¿no? Uno se mete ahí en los hechos, ¿verdad? Aunque esto ya pasó, pero alguien se mete dentro de la historia. Y viene a ser el pastor Patrick, ¿verdad? Es un evangelio muy dinámico, ¿verdad? Que cuando uno lo va leyendo, ¿verdad? A veces uno no quisiera dejar de leer. ¿No? A ver, un libro como de acción, ¿no? De acción. Entonces, ese estilo propio de este escritor, ¿verdad? Bueno, vamos a ir más adelante. Hablamos entonces que fue dirigido al pueblo romano. Dice, los hechos siguientes indican cómo este evangelio se adapta a los romanos en particular. Dice, hay varios puntos. Uno, la brevedad del evangelio. La descripción vívida de las escenas cargadas de energía y movimiento lo revelan como adoptado peculiarmente a un pueblo tan activo y enérgico como eran los romanos. Acuérdense que la característica de ese imperio. La característica principal de este libro es la constante repetición de la palabra luego o su equivalente, dando la idea de actividad y prontitud militar, de una secuencia también. Un escritor ha dicho que el estilo de Marcos se parece al estilo usado por Julio César en la historia de alguna de sus campañas. Cuando dije hace un momento, ¿verdad? Que no es para que nos quedemos a la mitad de la narración, sino da todavía interés por seguir también hasta el final. Punto 2, el por qué también se dice que fue escrito en particular a los romanos. El dinero es reducido a moneda romana. En su momento, obviamente, por ser el imperio romano quien estaba gobernando, ¿verdad? Se habla entonces acerca de esas monedas romanas. Dice el punto 3, se emplea la división del tiempo de los romanos. Por ejemplo, en esa cita 6:48 y 13:35,
habla acerca de ciertos eventos, por ejemplo, cuando van en la mar, dice en ese detalle, habla Juan Marcos, a la cuarta vigilia. En el tiempo judío, la noche era dividida en 3 vigilias. En el contar de los romanos, el tiempo de la noche era de 4 vigilias, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando da estos datos, da también a conocer entonces que es para esa audiencia, ¿verdad? En este caso de los romanos. Y podemos nosotros investigarlo con los otros evangelios. Por ejemplo, el de Mateo. Hablamos de las vigilias, los tiempos. Por eso hay ciertas características en particular donde dicen, bueno, sin lugar a dudas fue escrito para los romanos o para esa audiencia. Dice el 4, se explican las costumbres hebreas. El capítulo 7, versículo 3 y 4, cuando dijimos también en Mateo que tal vez no habla de muchas cuestiones o costumbres hebreas porque la audiencia es judía. En el caso de Marcos, no. Habrá ciertas tradiciones como el lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, da ciertos detalles que tal vez dice el pueblo gentil o el pueblo no romano, tal vez no conocía y daba a entender que eran esas costumbres. Punto 5, prácticamente no hay referencia a las profecías del Antiguo Testamento, después del capítulo 1. Los romanos que no estaban familiarizados con esas escrituras, era muy probable que no las entendieran. Entonces, por eso también pueden también afirmar de que por estos puntos o características en especial fue que fue escrito a una audiencia romana. Hablamos de la fecha de redacción. Lo dije también con Mateo. Hay ciertos datos que muchos pudieran estar diferidos, pero vamos a ver este análisis. Dice, Ireneo pensó que el evangelio fue posterior a la muerte de Pedro, mientras que Clemente de Alejandría y otros padres lo fecharon durante el ministerio del apóstol. Hablamos en este caso de Pedro. La diferencia consiste probablemente en una redacción temprana durante la vida de Pedro y una amplia publicación posterior. Si se destinó el uso al uso de cristianos y amigos romanos, tuvo que redactarse después de la comprensión por los apóstoles en general de la necesidad de evangelizar extensivamente a los gentiles, o sea, después del Consejo de Jerusalén, en el año 49 después de Cristo. Si Pedro murió mártir en el año 65 después de Cristo, según la historia secular, se nos señalan los límites de las fechas posibles. Si fue aprovechado por Lucas, que escribió desde 57 al 62 aproximadamente, tiene que ser anterior a dichas fechas y podemos pensar que el periodo de la redacción pudo haber sido entre los años 50 60 después de Cristo. Entonces, son algunos datos que nos pueden dar ciertos autores que tal vez no sean relevantes quizá para una predicación, pero como estudio tal vez pueda también ayudarnos en algo. El texto clave que abre los tesoros de todo el Evangelio y que se relacionan hermosamente con la sección de Isaías, se halla en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acordémonos que parte también del título de este Evangelio habla acerca también de un conquistador, pero se está mencionando también aquí a Cristo como un siervo. Y esto nos dejó como ejemplo de que voy a hablar un poquito al respecto, hablando también de que nosotros como ministros, siervos, ya hablo general, siervas y siervos del Señor, de que nosotros siempre podamos ejercer nuestro ministerio viendo a Cristo. Y estos hombres fueron también ejemplos del ministerio del Señor y en sus vidas también. Dijimos en las clases pasadas de que los ministros del Señor, siervos del Señor, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser también en esa disposición de poder también servir a los demás. ¿Esto por qué? Porque a veces alguno cuando empieza a crecer en su ministerio, en lugar de mostrarse humildes o servidores, como que ahora como que merecemos que todos nos sirvan. Tuve una experiencia una vez en una misión, me invitaron a administrar una boda y llevé a otros hermanos de otras misiones cercanas y escuché el comentario de una hermana en particular decir,
Una vez que ya terminó todo lo que es el culto, ya nos llevaron a la casa del novio para darnos la comida, la atención para comer. Es una hermana, dice, vamos a pegarnos al pastor, y lo escuché bien, vamos a pegarnos al pastor porque a los pastores siempre los atienden bien, le dan lo mejor. Y no dije nada al respecto. Ya cuando llegamos a la casa, vi que estaban ya mesas servidas y empezaba a pasar gente y el papá del novio empezaba y el pastor empezaban a meter gente, hermanos, y no me hacía señal, espérese, pastor, ahorita lo atiendo, no hay problema, no se preocupe. Y ya cuando pasó cierto tiempo, y estaban los hermanos conmigo y la hermana que habló, después se acercó el pastor, me dijo, pastor, mil disculpas, lo que pasa que aquí atendemos a los hermanos que vienen de muy lejos, y la verdad, como ya se van, dice, queremos que ellos se vayan también con alimento. Pero no se preocupe, ahorita le preparamos algo. Y me acuerdo que habían matado una res, este tipo de animales en el campo es natural, el buterol y todo eso. Entonces los hermanos decían, no, pues aquí no van a dar buena carne con el pastor. Resulta que se acabó la comida, la carne. Al final nos hicieron unos huevitos. Y la hermana que había hecho se quedó así. Dice, ¿esto vamos a comer? Y yo también digo, bueno, ¿y qué piensan que los pastores merecemos lo mejor? Piensan que los pastores debemos ponernos también en nuestro papel de que si me preparan un banquete especial para mí, voy, si no, no voy. ¿No? Y eso me sirvió también de experiencia. Y eso una vez se lo expliqué a los propios pastores del concilio. Porque algunos pastores del concilio, por lo menos, somos muy pocos en el concilio, como 12, 15 máximos. Hay 2, 3 que trabajan, son petroleros, trabajan en Pemex, tienen buen sueldo, están acostumbrados a comer bien. Alguna vez se llevan su carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos dan huevito, nos dan frijolito, pues yo llevo mi carne para comer y tomo simplemente las escrituras. Dice la palabra que todo lo que te pongan enfrente come. Y créame por qué. Porque dentro del ministerio el Señor nos ha permitido también trabajar. Dice la palabra que nosotros no tenemos por qué esperar a ser servidos, sino servir, ser humildes, ser sencillos, no ser especiales, que la gente nos vea así de una manera a que no pueden acercarse a nosotros. Al contrario, el Señor Jesucristo vivió por experiencia, lo vivió Él y nos dejó esa enseñanza. Entonces, Él siendo rey, dice la palabra, no lo trataron como un rey, ni tampoco quiso ser, ¿cómo se llama?, atendido como un rey, sino Él vino para servir y sobre todo vino a dar su vida en rescate por muchos. Imagínense el Señor viniera de una manera arrogante. Muchos de los que gobiernan, ya sean estados, ya sean hasta municipios, ya sean países, como esa gente cuando les dan también la autoridad y el poder, ¿cómo se muestra? Nuestro México, no voy a hablar de política, simplemente cuando están en campaña van hacia las personas pobres, pero una vez que están en el poder y en cierta vida, ya no se acercan a la gente. Y eso pasa en los ministerios. Pues es un texto muy clave, en lo cual también nosotros debemos aprender del Señor. Nuestra vida fue llamada también para servir, no para servirnos, ni para que nos sirvan, sino para servir. Ahora entiendo un poquito más el ministerio. Muchos me dicen, pastor, ¿por qué? ¿Por qué visita o por qué, cómo se va? Atiende a las personas que a veces ni vienen y que piden mucha oración y tal vez ni ellos mismos oran. Y aquí tengo una clave también, de que quizá otros no lo entiendan así, de que no, nosotros no venimos o no fuimos llamados, hermanos, para vernos importantes. Lo importante es Cristo. Dice la palabra que cuando entremos al reino de los cielos, ¿cómo tenemos que presentarnos? No voy a llegar, Señor, aquí llegó tu siervo, aquí llegó tu pastor. Y dice la palabra, nosotros podemos decir, siervo inútil soy. Siervos inútiles. Para el Señor somos útiles, pero que nosotros no nos pongamos ciertas etiquetas, sino seamos también humildes. Así el Señor dio su vida. Y la dio en rescate de muchos y nos mostró con el servicio. Continúo, el tiempo está avanzando. Dice los capítulos 1 al 13 están llenos de actos ejemplares de servicio de amor y de poder a favor de los hombres. Dentro de la voluntad del Padre, los capítulos 14 a 16 corresponden al último movimiento del texto.
el siervo da su vida para redimir a los muchos de la nueva familia espiritual. Lo que venimos acentuando, ¿verdad? El propósito del Señor también en su ministerio. Adelante, Pastor Patrick, algo que comentarnos. Sí, gracias, Paz. Eh, igual enriqueciendo, Paz, los hermosos enseñanzas que nos está dando Paz. El Evangelio de Marcos, como hemos platicado, que Marcos era joven, ¿verdad? Pero al transcurrir el tiempo, pues fue madurando en el espíritu y, y es un evangelio tan precioso. Estoy encontrando varios detalles. Por ejemplo, el evangelista en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4 y 5, está citando el Antiguo Testamento. Está citando a Isaías cuando dice, voz que clama en el desierto. Entonces, eso me dice, y todo eso también se va con contexto hacia el Éxodo. Entonces, a mí me sorprende o me deja en mi corazón que fue un hombre que a pesar de las circunstancias que él vivió, que a lo mejor al principio se vio quizá rechazado por el apóstol Pablo, pero que después el apóstol Pablo lo acepta, ¿verdad? Y lo tiene en gran estima, dice la escritura. O sea, un hombre que se preparó y que, que, que el Señor le dio el don y la preparación de la Torá, ¿verdad? En donde él cita a los profetas, al profeta Isaías, cita todos los hechos o parte de los hechos desde el Éxodo con Moisés, ejemplos, ¿verdad? De la vivencia y todo encaminado hacia el Mesías. Entonces, la verdad que es un hombre demasiado, ¿verdad? Que fue usado por el Señor para escribir su evangelio. Era mi comentario, pues. Sí, muchas gracias. Y creo que esto debe también motivarnos a nosotros, ¿verdad? Para que pues también nos vayamos preparando. La verdad es que creo que me entiende bien, Pastor Patrick, de que en el caso también personal, yo nunca imaginé que algún día pudiera estar así con ustedes, o en iglesia como pastor, la verdad, nunca imaginé. Mi padre fue pastor, pero dije conmigo, no, yo sé lo que es vivir en la casa de un pastor, ¿no? Pero pues no es tanto lo que yo quisiera, sino que a Dios le plació. Y la verdad que de tantas cosas que uno se iba perdiendo, nuestra juventud, y que ahora digo, Señor, no puedo volver el tiempo atrás, pero yo sé que desde niño el Señor nos llamó a nosotros. Tenía 7 años cuando mi padre se convirtió. A mis 18 años me ponen como líder de jóvenes, pero yo rechacé todo esto. Me salí de la iglesia. Y dije, Señor, si yo hubiera seguido o no me hubiera salido, Señor, de tu camino o esos años, Señor, no sé, otras cosas hubieran pasado, pero tuvo bien Dios también rescatarnos y en el caso de Juan Marcos, ¿verdad? Que tuvo también su corazón de, pues no aplacarse, ¿no? Entonces hubo alguien que lo levantó. Yo me acuerdo el joven que a mí me acompañó cuando entré otra vez al camino del Señor. Alguien me tomó y no me soltó, no me soltó, no me soltó. Ahora este joven está fuera y es un adulto ya, hermano maduro. Pero yo no olvido eso, no olvido eso y como decía el pastor, ¿verdad? La preparación que tuvo Juan Marcos, ¿verdad? Por un momento pudieron haber apagado quizá ese candil, pero pues bendito Dios que fue lleno de aceite y sigue ardiendo, ¿no? Ahorita, mira hasta dónde llega también el escrito, el testimonio que nos dejó y que nosotros podemos también aprender y compartir. ¿No? Gracias, pastor. Y bueno, el tiempo se me acabó, creo, pero si me dan unos minutos nada más para poder nomás tocar algunos temas. Dice el contenido único en Marcos, cuando hablamos en su momento, que era muy cerca de un 3% único en Marcos, usted lo va a comprobar con trabajo final. Por ejemplo, la multitud a la orilla del mar, capítulo 3, versículos 7 al 12. Parábola del crecimiento de la semilla que pareciera similar al de mostaza, capítulo 4, versículo 26-29. Jesús sana a un sordomudo, que lo vimos en el tiempo, capítulo 7, versículo 31-37. Un ciego sanado en Bethsaida, capítulo 8, versículo 22-26. Y el joven que huyó desnudo. Entonces, son contenidos únicos, porque lo demás comparten ya sea con Mateo, con Lucas, con Juan. Pero esto solamente lo podemos encontrar exclusivamente
en el Evangelio de Marcos, que son pocos capítulos, pero también poco contenido único, porque además, y de ahí destacaba el pastor Patrick y muchos también teólogos, ¿verdad? Que probablemente fue el Evangelio base para los otros, en particular otros dos, porque Juan es también casi uno. Bueno, análisis del libro. Como Marcos contiene el mismo material que Mateo, aunque con arreglo diferente, no daremos un bosquejo. Sugerimos que se lea todo el libro y luego el análisis siguiente. En primer lugar, Marcos describe la venida del gran conquistador registrado. Por ejemplo, su nombre y su proclamación en capítulo 1, versículo 1 al 8. Su victoria inicial sobre Satanás, capítulo 1, versículo 9 al 13, que lo vemos en Mateo 4. La primera proclamación de su reino, capítulo 1, versículo 14 al 24, y sus primeras obras de poder, capítulo 1, versículo 21 al capítulo 2, versículo 2. Cuando hablamos de un evangelio también de acción, desde el capítulo 1 ya vienen mencionándose esas obras de poder del Señor, ¿verdad? La misma victoria que tuvo Cristo sobre Satanás. Entonces, por eso muchos lo mencionan, un libro de acción, un evangelio así. Por eso bien dijo el pastor, ¿verdad? De que se toma y dan deseo, ganas de no quedarse quizá en un capítulo, sino poder también terminar ese evangelio en una lectura. Bueno, hablamos también, en segundo lugar, describe el conflicto del rey poderoso presentándolo como uno, alistando súbditos para su reino, apóstoles, pecadores y publicanos, los enfermos y los necesitados. Capítulo 2, del 13 al capítulo 3, versículo 35. 2, explicando el desarrollo de su reino. Capítulo 4, conquistando la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte. Capítulo 4, 35 al 5, 43. Eso quería también hablar un poquito más en Mateo, pero por cuestión de tiempo no me dio. El punto 4, recibiendo oposición del pueblo. Capítulo 6, versículo 1 al 4, de Herodes, capítulo 6, 14 al 29, de los escribas y fariseos, capítulo 7, 1 al 23 y del 8 a 10 al 21 versículos. Entonces, me hubiera gustado hablar de todo eso también, el Evangelio de Mateo, la oposición, y que esa oposición, cuando hablamos de la tradición oral, nos llevó también a una gran bendición de que el Señor hubiera dado su vida por nosotros. Lo dio, y es por eso que gozamos de esa salvación y podemos gozar también del ministerio en enseñanza y también el compartirla. En tercer lugar, muestra al conquistador reclamando su derecho al reino de poder y lo presenta. Uno, enseñando a sus seguidores cómo había de ganarse la victoria en su reino mediante el sufrimiento y la muerte. Por eso entendemos, ¿verdad? La vida nuestra, el ministerio también es sufrimiento, es padecimiento, pero es victoria, ¿verdad? Dos, reclamando su derecho al reino en Jerusalén por su entrada triunfal, capítulo 11, versículo 1 al 11, por su purificación del templo. Cuando limpió el templo, dijo que la casa de su padre, dice, será llamada casa de oración y no casa de ladrones. O sea, el derecho que él tiene, ¿verdad? Como ese rey poderoso como Dios mismo. Por su derrota de aquellos jefes que dudaban de su autoridad, capítulo 11, versículo 27, al capítulo 12, versículo 44, y por su profecía de su venida otra vez en gloria, capítulo 13, 1 al 37. En cuarto lugar, Marcos muestra cómo Cristo prepara el establecimiento de su reino mediante, uno, su preparación para la muerte, dos, cediendo a la muerte. Cuando quizá los enemigos de la palabra del Señor, los enemigos de Cristo, pueden hablar como un reino de alguien triunfante, ¿verdad? Porque cuando escuchaba a un pastor, un evangelista que fue satanista antes de esto, dice que los instruía Satanás diciendo, con ciertas consejos, ciertas palabras y sobre todo ciertas meditaciones que son deducibles. Decía, en una contienda, ¿quién es el que gana? ¿Que queda de pie o que queda en la lona? ¿Quién gana en una pelea? ¿El que queda vivo o el que queda muerto? Y la respuesta es obvia. Dice, pues yo vivo y yo maté a Jesús. Y los satanistas decían, tú eres más poderoso que Cristo. Pero pues no saben, muchos satanistas no lo sabían, pero ya lo saben, yo creo, o mucha gente tal vez no conozca el Evangelio, que Cristo al dar su vida obtuvo el triunfo. Sobre el mismo diablo, dice Hebreo,
sobre todo ese ejército de las tinieblas, y ese triunfo fue para también compartirnos ahora en vida eterna, vida abundante. Dice, por último, muestra a Jesús cómo se toma el reino espiritual mediante su conquista de la muerte. Acordémonos que Cristo para nosotros, los que creemos en Él, nuestro Cristo vive y vive para siempre. El envío de seguidores a proclamar su triunfo. Hablamos de la resurrección de Cristo y que para siempre nuestro Señor vive, y ese reino entonces, se lo dijo en pacto al rey David, ¿verdad? Que de su descendencia también habría un rey cuyo reino sería estable y sería eterno. Entonces, aquí este libro nos muestra también, ¿verdad? Esa conquista de ese siervo que viene en esta condición, pero que vino para conquistar, establecer su reino, y su reino siempre será de victoria. Así que, hermanos, podemos abordar así este evangelio. Vuelvo a repetir, quizá abundé un poquito más en Mateo, que no lo terminé con ustedes, pero le dejé las diapositivas, y esto es para que sigamos estudiando. Yo esto dije un principio, 8 clases, creo que no es suficiente para poder abordar los evangelios. Quizá para leerlos sí, pero para estudiarlos nos llevaría, pues yo creo que nos resta de vida todavía, porque hay mucho todavía que aprender. Bueno, solamente para hablar del trabajo final, espero que alguno ya haya comenzado, y si alguno no pudo, ¿cómo se llama?, entender lo que tal vez se está pidiendo. Dijimos que de los 4 evangelios vamos a hacer una columna, vamos a hacer una columna por evangelio, primero el tema, y ustedes, por ejemplo, van peinando todo lo que es el evangelio de Mateo. Yo lo hice así en este ejemplo. Por ejemplo, tomé la genealogía de Jesucristo, del capítulo de Mateo, me seguí con el nacimiento de Jesucristo, tomé el capítulo 2 porque ya ahí terminó esos 2 temas, la cita de los magos, la matanza de los niños, el caso de Juan Bautista. Entonces puse sus citas, pero también cuando hago la columna de Marcos, me encuentro que solamente comparten la predicación de Juan el Bautista, hasta esos temas que yo puse. Pero cuando me voy al Evangelio de Lucas, veo que tengo aquí 3 temas. De estos 5 que puse de Mateo, Lucas sí comparten 3 temas. Y el Evangelio de Juan también solamente un solo tema. Entonces, si ustedes van haciendo en esa lista de temas, todos los temas del Evangelio de Mateo, y después se van con el Evangelio de Marcos y van a ver qué pasajes van a concordar, y después con Lucas, y después con Juan. Pero cuando se entren a Marcos, hay esos temas únicos que vimos hoy, que los vamos a insertar dentro de los temas que vemos en Mateo, los vamos a insertar, y lo mismo con Lucas. Hay ciertos escritos que no vienen en Marcos, no vienen en Mateo, no vienen en Juan, y se van a insertar y van a aparecer solos en su columna, lo mismo con Juan. Entonces, esto con el propósito, hermanos, para que también ustedes comprueben con su propio trabajo, ¿verdad?, qué temas sí concuerdan en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos, o en 2 de ellos, o el tema que sea único en su evangelio. Y también ustedes podrán sacar hasta el final, que no se lo voy a pedir, pero pues se puede hacer con ciertas matemáticas, qué porcentaje comparten los 4 evangelios, qué porcentaje comparte Mateo con Marcos, Mateo con Lucas, Lucas con Marcos, y qué porcentaje es propio de cada evangelio. Entonces, ese es el trabajo final, hermanos, que les vuelvo a repetir que lo vayan ya preparando, porque si lo dejan para los últimos días, no creo que les dé tiempo. Lleva tiempo. Y eso va a ser contado como su examen. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto, ya sea del trabajo final o de lo que vimos en esta noche? ¿Alguna pregunta al respecto? Porque ya se acabó el tiempo. Me pasé de tiempo y perdonen por eso, hermanos. ¿Alguna pregunta? Adelante, hermana Fanny. ¿Lo escuchamos, hermana Fanny? Sí, hermano. Por ejemplo, si en alguna de los temas no comparte con ninguno, no se anota ese. O sí se anota porque esté solo en la lista. ¿No se anota? A ver, no lo entendí bien porque como estaba entrecortada. Vamos a decir que, por ejemplo, uno de los tantos temas no lo comparten ninguno, nada más está en un solo evangelio.
¿ese se va a anotar en los renglones Claro, o no se va a sí, anotar se va solamente a los que anotar. coinciden? Se va a anotar, por eso va a aparecer como tema único de ese evangelio. Hablamos aquí en el caso de Marcos, ¿vale? Hablamos de la sanidad de Ah, ese hombre es nada sordo. más Sí, por entonces la- aparece nada más en Marcos, usted mete el tema y ya va a aparecer la cita nada más en Marcos, los demás pues no existen, ¿verdad? Entonces, pues eso va a ser, los cuatro Ok, evangelios ok, se van a no, mi duda. analizar, los cuatro evangelios se van a analizar para que aparezcan todos los temas de los cuatro y obviamente en algunos se van a repetir porque se va a aparecer ya la cita en la misma línea. La misma línea, por ejemplo, hablamos de la Evangelio de Jesucristo, usted sigue la línea horizontal, obviamente nada más está Mateo y Lucas, ¿vale? Ah, Entonces, bueno, gracias, pastor. Esa era mi hermana, duda. para servirle. Hermana Anita, ¿alguna pregunta, duda? Sí, buenas noches. Yo Dígame. ya voy un poquito avanzada con este tema de las tareas. Y Sí, me he encontrado, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? sí, Que Mateo tiene del 1 al 17, por decir así. sí, Pero luego en Marcos, por poner un ejemplo, sí, nada más aparece una cita como subtema o referente, sí. pero no como el tema completo. Ok, Esas también se tienen que añadir. sí. Se van a encontrar con esos casos que a veces, por ejemplo, te lo digo, ¿no? Mateo aparece una cita ya determinada, ciertos versículos. De repente se van a encontrar cierto evangelio que a veces van a ser tres citas. A veces una pequeña sección de ese tema de Mateo, a lo mejor en Marcos, en cierto capítulo, de repente va a hablar en otra cita más el complemento tal vez de lo que diga Mateo, ¿vale? Entonces, va a encontrar diferentes citas. Ustedes pueden ponerme una tal vez, yo porque es de mucha investigación, y les voy a dar, para algunos les voy a dar una clave tal vez, les voy a dar mucho. Y muchos lo hicieron así en las clases pasadas de que ustedes tienen una Biblia en la mano donde quizá al principio del capítulo ese tema dice da referencias que viene también en Marcos, en Lucas y da la cita. Ajá. Pero también hay que investigar si realmente se comprenden ese tema, porque de repente si me manda Marcos a ciertos capítulos y versículos, no solamente va a hablar de este tema en específico de Mateo, sino hablar de otros temas. Entonces, puede ser, hermanita, que me citen solamente un solo capítulo con sus versículos, pero si tienen dos, tres más citas, adelante, ¿vale? Os digo que hay Sí, muchos porque tienen sí, la sí, Biblia sí se para apoyo. presenta así. O Sí, sea, si lo leemos realmente, si sí, no nada más estamos copiando lo que viene abajo de los títulos, sí, entonces ahí nos damos cuenta que hay dos versículos, por decir así, que estuvieron citados en Isaías. sí, Los de Isaías y eso, pues no, ¿verdad? Únicamente porque estamos hablando de evangelios, sí. Y esto me de lleva a otra cosa, evangelistas. hermanos, de que el que no ha estudiado los capítulos que hemos dejado, a saber obligado a estudiar, no solamente a copiar citas por copiar, sino también a corroborar, como es una hermanita, que lo que dice un evangelio y me cita a otro evangelio, tenemos que comprobar, ¿vale? Entonces, nos llevaría a leer los evangelios. ¿Ok? Bueno, porque Gracias, tal vez pastor. alguno, a usted, hermana, tal vez alguno vea, pues, no, sí estudié en los capítulos y tal vez no lo hizo, pero así saber un poquito forzado a leer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más para terminar, hermanos? Y solamente digo, aváncenle porque esto sí lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Por ejemplo, alguno, porque traemos una tarea en otros grupos, me entrega una hojita. No es una hojita lo que sale, ¿eh? Tenemos media hojita nada más y digo, ay, Dios mío, era porque su examen va a valer 20% de la materia, o este trabajo muy bien. Entonces, a veces ese 20% influye. Si del 100% que es esto, o el 20%, alguno me hace una quinta parte, imagínense cuánto será su puntaje. Y a veces sí ¿cómo se llama? Les puede bajar su calificación. Así que les pido que vayan trabajando, nos queda una próxima clase y ya el examen creo que lo programan para una semana después, así que tenemos todavía como más o menos como 15 días. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Si no terminamos, y si no, pues todos damos por sentado de que quedó claro todo eso. Bueno, aprovechando, hermana Anita, si usted nos hace la oración de final de esta clase, ¿verdad? Y seremos despedidos.
Sí, gracias. Señor, te damos gracias, Padre amado, por estos momentos, por estas clases, Señor, en las que nosotros estamos trabajando y tú estás redarguyendo nuestra mente, nuestro corazón, para que entendamos de mejor manera tu bendita palabra y para que de esa misma forma, cuando tengamos que compartir con las personas o incluso al tener ya una congregación, lo hagamos de la manera más adecuada, Señor, apegados a tu palabra. Te damos gracias infinitas, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, maestro, y te damos gracias, Señor, por este grupo, porque al estar aquí, Señor, aprendemos unos de los otros, pero lo más importante es lo que estamos aprendiendo de ti, Señor. Por eso te damos infinitas gracias y te agradecemos infinitamente, Señor, y te pedimos que sigas tocando nuestra mente, nuestro corazón, sigas redarguyendo, Señor. Gracias, Padre amado. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermana Anita. Y mañana, primeros días, tendrán diapositivas y también la tarea, aparte del trabajo final, la tarea para esta semana. Así que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos y nos despedimos. Descansen. Gracias.